Efesios capítulo 1, verso 20 en adelante vamos a leer. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. La iglesia, dice ahí Pablo, es cuerpo, pero también dice es la plenitud de aquel. Y yo quiero esta mañana concentrarme más en la palabra plenitud. Y quizás en otro momento estudiemos el tema cómo es que la iglesia es cuerpo. Pero aquí quiero profundizar en el tema la iglesia como plenitud. El tema de hoy sería una iglesia en plenitud. ¿Qué es ser iglesia en plenitud? ¿Qué significa que usted y yo seamos llamados hacia una plenitud en Cristo Jesús? Permítame leerle en una versión más sencilla, que está más a nuestro tiempo, y dice así la versión popular de estos dos versículos, versos 22 y 23. Dice, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la cabeza, lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Note que en esta versión se repite dos veces la palabra plenitud. Y es que la palabra plenitud, ahí donde leímos, es la misma palabra de donde se deriva llena. Dice que Cristo lo llena todo. En otras palabras, Cristo hace plenitud. O sea, Él llena todo, gloria a Dios. Cuando saben que Cristo nos llena totalmente. Entonces, de esa manera estamos hablando que en este versículo se reafirma dos veces que hay una plenitud en Cristo. Cristo es nuestra plenitud y nosotros somos llamados a estar llenos de esa plenitud, de esa plenitud total de Cristo. Pero, ¿cuál es esa plenitud a la cual somos llamados? La palabra plenitud viene de una palabra muy profunda, muy amplia, con mucho significado. En griego se oye como pleroma. Pleroma se puede decir plenitud o llenura. Y vamos a estudiar algunos significados más todavía que contiene para darnos una idea hacia dónde el Señor nos está llevando o a dónde Él quiere llevarte y llevarnos como iglesia. Déjame decirte que en un sentido, algunos usan la palabra paradójico para decir esto no lo entiendo, es contradictorio. Por ejemplo, en la Biblia hay muchas cosas que no las entendemos, pero las creemos por fe. ¿Sí? Que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, eso solo se cree por fe. Que no necesitó varón para poder ser engendrado, fue engendrado por Dios. Que Cristo es Dios y al mismo tiempo hombre, eso solo se cree por fe. La iglesia, decimos, es un proyecto divino que nació del cielo, pero también es una institución humana y terrenal que está aquí en la tierra. Y en este sentido quiero llegar a una paradoja, a una contradicción quizá para nuestra mente al principio, pero luego lo entendemos que así funciona la palabra de Dios. Y es que en Cristo estamos completos, pero estamos incompletos a la vez. Wow, ¿qué es eso? Mire, le vamos a mostrar con la palabra. ¿Por qué estamos completos? Colosenses 2:10. Colosenses 2:10 nos habla de esa plenitud. Porque nosotros creemos que en Cristo ya no necesitamos nada más. No necesitamos otro Salvador. ¿Cuántos creen que Cristo es suficiente? Colosenses 2:10 dice, y vosotros, hablando a la iglesia, estáis completos en Él. ¿En quién estamos completos? En Cristo estamos completos. Amén. Que es la cabeza de todo principado y potestad, dice Colosenses 2:10. Pero ahora quiero decirte que estamos incompletos. ¿En qué sentido? Usted recuerda la palabra de Dios que dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que todavía nos hace falta algo todavía acá. ¿O usted cree que ya es una persona que no se va a enfermar, que ya no va a sufrir, que no va a morir? Eso todavía nos puede pasar, ¿sí o no? Entonces quiere decir que nos hace falta algo todavía. O sea que estamos incompletos.
Pero al estar completo en Cristo, eso me va a asegurar que se complete lo que hace falta. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos ha dejado en cierta manera lleno en Cristo, pero a la vez en un proceso para ser llevados a esa plenitud ahora. Por eso es que venimos aquí, hermano. Y por eso es que oramos, y por eso es que leemos la Biblia, y por eso es que procuramos serle fiel. ¿Por qué? Porque todavía estamos incompletos. Y necesitamos estar firmes, afirmándonos, cuidándonos, santificándonos, porque estamos incompletos. Hasta que partimos de esta tierra se acabó ya la batalla. ¿Cuántos alaban al Señor? O hasta que Cristo venga. Pero entonces, en este momento yo quiero referirme a ese aspecto de la iglesia, ser una iglesia en plenitud, es decir, en un proceso de plenitud. Hermano, debemos aceptar esta mañana que estamos incompletos. Empecemos por ahí. Y si tú estás incompleto, necesitas de Dios. Yo necesito de Dios. Y necesito buscarle. Y necesito orar. Y necesito consagrarme. ¿Por qué? Porque estoy incompleto. Entonces quiero referirme a ese aspecto para saber que todavía nos hace falta mucho más por delante, que necesito trabajar más para llegar a esa plenitud. Vea conmigo Filipenses. Filipenses tiene 2 versículos que fácilmente me demuestran que como individuo y como iglesia estamos incompletos. Mire lo que dice Filipenses 1:6. Esto es para toda la iglesia. Dice Pablo, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto. Oiga bien que Pablo usa la palabra persuadido. Persuadido significa que usted debe estar bien convencido, bien seguro de esto que vamos a hablar esta mañana. Amén. ¿Cómo debemos de estar? Dice Pablo, persuadido. Yo quiero que usted esté persuadido de esto esta mañana. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sustituye la palabra perfeccionará. En otras versiones dice completará. Con eso me dice todo Pablo. ¿Cuántos saben que necesitamos perfeccionarnos? Si usted se cree perfecto, hermano, pues yo no sé, ya está en el cielo entonces. Pero yo no soy perfecto, ni usted. Dice Pablo, Él comenzó la buena obra y te va a perfeccionar. ¿Cuántos quieren que lo perfeccione, hermano? Por eso estamos aquí, por eso no dejamos de congregarnos, no dejamos de orar, no dejamos de leer la Biblia, porque sabemos que estamos en proceso de perfección. Y no me puedo dar el lujo de darme vacaciones del Señor, de descuidar mi salvación, de descuidar mi proceso de plenitud. Ahora véalo en términos personal. Pablo, Filipenses 3, verso 13. Pablo, que usted dirá, ese hombre lo ganó todo, ese hombre lo tenía todo. No. Pablo está persuadido de lo que le está diciendo la iglesia, que él tampoco le falta mucho a Pablo. Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Oiga bien a Pablo, yo mismo, su apóstol, su mensajero, su predicador, su pastor, yo no lo he alcanzado todo. Otra versión dice, yo no he llegado a la meta. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, Pablo está claro que él no es perfecto, que él no está completo en este sentido, que está también en un proceso. Y si Pablo no está completo, tampoco nosotros, creo yo. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Hacia qué plenitud nosotros vamos y debemos ir según el texto que hemos leído? Dice, la iglesia es la plenitud. La iglesia va siendo completada, va siendo, permíteme usar una palabra que usan algunos biblistas, va siendo plenificada. Es decir, plenificado es llegar a la plenitud, plenificarse. Como santificarse, justificarse, han usado esta palabra, ser plenificado, es decir, llegar a esa plenitud. ¿Cuáles son esas áreas? Y vamos a sacarla de los conceptos o los significados de la palabra pleroma que le dije al inicio, que es la palabra plenitud. Primer significado, y ese sería nuestro primer llamado a llegar a la plenitud. Número 1, significa ser sumado o contado. Pleroma es ser sumado o contado. En otras palabras, nosotros venimos aquí y empezamos con un proceso en el cual el Señor nos va contando. ¿Qué quiere decir eso? Para mí, cuando analizo esto, hermano, y veo a la luz de toda la palabra de Dios, Dios es un Dios que le gusta contar.
Y dice el salmista, por eso, ayúdanos a nosotros también a contar nuestros días. Porque en su libro están contadas todas las cosas que luego son hechas. Dice que hasta los cabellos están contados, las células están contadas, todo está contado. Cada día en la creación, el Señor iba contando cada día. Y fue el segundo, y fue el tercer día. Entonces nuestro Dios es un Dios que le gusta contar. Y cuando nosotros venimos al Señor, Él quiere que nosotros también contemos, seamos contados y nos hagamos contar. Que no sea uno entre el montón, sino que yo sea uno visible y que tenga un número, que cuente en la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, Hechos 2:47. Voy a tomar de partida ese punto porque aquí queremos hablarlo de que la iglesia en principio no puede progresar a su plenitud si primero no te identifica el Señor, que eres uno más. Por eso dice el Señor, cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo, pero ahí está contando uno. De las 100 ovejas, una se perdió, el Señor le faltaba esa única oveja. Hechos 2:47, la segunda parte de la que me interesa, pero leo el versículo 2:47, de hecho dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿No le suena eso de añadir, de ir contando, ir sumando? ¿O no? Ir añadiendo, ir sumando, ¿no? Añadime un poquito más a la comida y échame otra cucharadita más. Está contando. El Señor va añadiendo, va contando. Llegó uno, llegó otro más. Por eso hay una parábola que dice, aún hay lugar en mi casa. Vayan y busquen que se llene mi casa. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor quiere contar los que van llegando. Y por eso Él dice, va añadiendo cada día. La palabra añadir también tiene un significado de colocar en orden. O sea, el Señor como que nos pone en una fila y dice, yo quiero contarlos. Quiero saber a quiénes tengo. Por eso el Señor dice que Él conoce sus ovejas y las suyas le conocen. Las cuenta. ¿Y sabe lo que dice? Las llama por su nombre. ¿Dice o no dice la Biblia? ¿Sabe que en el hebreo contar es lo mismo que llamar por nombre? Es interesante. Quiere decir que cuando Él te llama por tu nombre, te está contando. Él cuenta contigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Él te llama por tu nombre significa que te cuenta. Al contarte te incluye, te involucra y te añade. Gloria al Señor. Ya estás contado. Dios enseñó al pueblo de Israel a contar. Vaya conmigo a Números. Por eso se llama el libro Números. Imagínese usted, hermano. Hasta tenemos un libro en la Biblia que se llama Números. ¿Cuántos alaban al Señor? No lo oye bonito eso, ¿verdad? Números. Interesante que en la Biblia hay un libro que se llama Números. ¿Cómo se llama el libro? Wow, el Señor quería números también. Cuenta. Números capítulo 1, verso 1. Habló Jehová a Moisés. Esto no es idea de Moisés, hermano. Contar no es de Moisés, es de Jehová. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. O sea, el tabernáculo es la casa de Dios. El Señor ahí donde le da el plan de contar a Moisés. En el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, versículo 2, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por su familia, por las casas de sus padres. ¿Qué dice? Con la cuenta de los nombres. Por eso ahí va el efecto de los hebreos. Ellos quieren saber por nombres. Todos los varones por sus cabezas. Ahí tenemos el ejemplo del Antiguo Testamento. El Señor quiere saber por nombre. Él no quiere saber solo decir cuántos hay. Hay 100. No, quiero saber quiénes son esos 100. Amén. ¿Cuántos están aquí? Hay como 80, como 100. No, Él dice, yo quiero saber el nombre de cada uno de los que están aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué bueno que Él sabe tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplauso al Señor, hermano. Él sabe tu nombre. Gloria a Dios. Pero mire qué importante. Él quiere que tú seas contado en la iglesia. Ahí comienza la plenitud. Cuando tu nombre está contado, no solo en el cielo, sino en la iglesia. Por eso dice que el Señor lleva la plenitud a la iglesia y comienza con el conteo. Vaya conmigo a Hechos 1:15. Ese es el texto
que nos prepara para el día de Pentecostés. Pero antes que venía el día de Pentecostés, hubo un conteo. O sea, cuando llegó el día de Pentecostés, ya sabemos cuánto habían. O sea, el Señor no derrama el Espíritu Santo sin primero no contar a la iglesia. Fíjense qué interesante. Cuenta quiénes están ahí, quienes son parte de la iglesia. Hechos 1:15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Esa era la iglesia primera, 120. Eso es antes del Pentecostés, pero estaban contados. Ahora, lo maravilloso es que cuando uno lee esto en hebreo, no dice en número, dice nombres en vez de número. ¿Por qué Dios insiste no en números, sino en nombres? Él cuenta por nombre a las personas, no por número. El mundo le gusta las estadísticas, ¿verdad? Porcentajes, cuánto aquí, pero a Dios le gustan los nombres. Dios quiere contarte a ti en la iglesia por tu nombre. Por eso una mejor traducción se lee, ¿verdad? Dice, y era el número de los nombres 120. Eso dice otra versión ya original en griego. Era el número de los nombres 120. Mira, hermano, nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben eso? Y cuando tú has nacido de nuevo, dice la Biblia que tu nombre se escribe en el libro de la vida. Amén. Fíjese bien lo que quiero llegar a esta ilustración. Cuando un niño nace aquí en la tierra, ¿qué es lo primero que hacen cuando nace? ¿Qué es lo que se debe hacer? Inscribirlo. ¿Qué pasa si no se registra un niño que nace? No existe. Si uno se va a las comunidades de nuestros países, hay niños y personas que ni saben cuándo nacieron, porque no tienen ni partidas de nacimiento. El mundo debe contar esa persona que está naciendo. Y lo hace poniendo su nombre. Yo quiero decirte que tú naciste de nuevo, el Señor ya te contó, pero Él quiere que tú seas contado dentro de la iglesia. Dele aplauso al Señor. Aquí, gloria a Dios, es donde también tenemos que registrar tu nombre. El Señor quiere que seas contado en el libro de la vida y en el libro de registro de la iglesia. Interesante. Ahora pregúntese, ¿está mi nombre ahí, hermano? Santo, alaba al Señor, hermano. Oh, gloria a Dios. Mire, ¿por qué estoy haciendo esto? Recuerden que esto, añadir, significa colocar ordenadamente. Y que tenemos que trabajar ordenadamente en la iglesia del Señor. Usted no puede venir así como visita, irse y nunca decir nada ni hacer nada. Usted debe venir a esta iglesia con el propósito de hacerse nombrar aquí también. Y decir que mi nombre cuente. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Que yo represento algo aquí dentro de esta congregación. Y para eso tienes que dar tu nombre. ¿Y qué quiere decir eso? Que las personas que entran en el orden de Dios, ¿qué dice? ¿Cuál es el orden de Dios? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el que está siendo contado. Y si hay cosas que tú tienes que arreglar, como reconciliarte o arreglar tu vida en otra área, ahí te ordena, estás poniéndote en orden y entonces tu nombre está siendo registrado. Y con eso comienzas a crecer y a servir al Señor. Pero estamos viendo el orden. Yo creo que termino este punto diciendo, Dios cuenta contigo, pero haz que tu nombre cuente para Dios. ¿Me explico? Dios cuenta contigo, pero haz que tu nombre cuente para Dios. Usted va a decir, Señor, heme aquí, aquí estoy. Y le va a decir al pastor, aquí está mi nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Una iglesia en plenitud es una iglesia que cuenta a los que van naciendo de nuevo. Así que eso es sumado o contado. Vamos hacia esa plenitud. Así que si hay muchos que no saben si está en su nombre, vayan a acercarse para poder ordenar eso. Amén. Amén. Número 2, una iglesia que va hacia plenitud, que va buscando cómo, hermanos, llegar a esa suma que Dios quiere total. En segundo lugar, significa que pleroma significa ser llenado o completado. Una vez que ya te registras, hermanos, los bebés que nacen, por ejemplo, después que los registran, le comienzan a tomar todos sus signos vitales, su peso, su talla, qué sé yo, su estado de salud. O sea, se completan muchas cosas más, no solamente que nació. Ese es el primer paso. Luego que el Señor nos salva a nosotros, no solamente nos da salvación,
aquí en la iglesia y en el reino de Dios, nosotros comenzamos a vivir una vida de llenura en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos siendo llenados de cosas, de promesas, de lo que Dios enseña que está para nosotros, los privilegios de los hijos de Dios. Y una vez que tú quedas como miembro, miembro de la familia de Cristo y miembro de la iglesia que representa el cuerpo de Cristo, viene tu proceso. En segundo lugar, Dios quiere que tú seas llenado de aquí en adelante, completado, gloria al Señor. Por eso decía al inicio, estamos incompletos y necesitamos completarnos, amén. ¿De qué nos vamos a llenar o nos vamos a completar? Ya tengo mi salvación, pero el Señor quiere completar algo más en tu vida. Ya fuiste salvo, pero el Señor quiere llenarte más todavía. Gloria al Señor. Vaya a Efesios 5:18. Ese es el primer punto clave. Creo que todos ya lo podemos comprender. De que todo creyente nacido de nuevo, aquí nosotros predicamos que debe llenarse del Espíritu Santo. Amén. Texto muy conocido, Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. En otras palabras, hago un paréntesis ahí, el Señor le está diciendo a la iglesia: ustedes deben dejar ya la práctica del mundo. Aquí se acabaron todas esas cosas del mundo. Como ejemplo, la embriaguez. Pero hay muchos textos donde usted puede saber todo lo que el creyente debe dejar. ¿Cuántos saben que hay muchas cosas que hay que dejar del mundo, verdad? Todo lo que la Biblia dice que hay que dejar, hay que dejarlo. Y este es un ejemplo. Pero ahora en Cristo no solo basta haber nacido de nuevo, haber dejado al mundo, haber dejado el pecado. Hay que hacer algo ahora, que es lo que viene a continuación. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Una vez que ya eres salvo, estás registrado, ahora viene el segundo paso de plenificación. Es buscar la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor te bautice. Que el Señor te dé una doble porción. Que el Señor, hermanos, se te manifieste. Amén, hermanos. Esas son nuevas experiencias. Pedro se lo dijo a los que estaban en el día de Pentecostés: arrepiéntase, bautícese y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, cada cosa viene en orden. Arrepentirse es ser salvo. Ser bautizado es ser contado. Y luego serán llenos del Espíritu Santo. O sea, ese es el proceso de plenitud que el Señor quiere para usted. Ya tiene su nombre registrado. Bien, ahora quiere del Señor que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban su nombre? No, hermanos, no podemos quedarnos simplemente con la salvación o saber que soy creyente, que nací de nuevo. Ahora viene un trabajo, y la llenura del Espíritu Santo en nosotros y la presencia del Espíritu en todo creyente le va a ayudar a este proceso de plenitud. Yo quiero ponerte un ejemplo que Pedro da de virtudes que todo creyente debe ir completando en su vida. Vaya conmigo a 2 de Pedro 1:5. ¿Cuáles son las virtudes que me faltan o te faltan a ti? Veámoslas en 2 de Pedro 1:5. Por eso es que estamos de acuerdo esta mañana que estamos incompletos. Más de alguna de esas virtudes me falta a mí o te falta a ti. Y por eso estamos aquí esta mañana para decir: Señor, llévame a la plenitud de Cristo. Necesito ser completado. 2 de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto. Oiga bien que aquí está la palabra otra vez, añadir, que es la que usamos para contar primero, ¿verdad? De Hechos. De Hechos 2:47, el Señor añadía, es decir, iba contando. Pero ahora son otras cosas. Aquí el Señor ya sabe que estás adentro, estás contado. Pero hay que seguir sumando, contando otras cosas espirituales en tu vida. ¿Qué son las cosas que debes seguir contando, sumando, completando? Pedro dice: añadid a vuestra fe. Fíjese que la fe no hay que añadir, la fe ya te la regaló el Señor. ¿Cuántos saben que la fe es un don de Dios? O sea, la fe nadie la tiene, hermano. La fe es un regalo del cielo. Y gloria a Dios, porque ya en Cristo usted tiene fe. ¿Cuántos tienen fe en Cristo? Pero dice Pedro: no te puedes quedar solo con fe, mi hermano. Debes completar la fe. ¿Cuáles son, hermano? Mire, bonita la lista aquí. Añadida a vuestra fe, virtud. La virtud es un buen vivir. Son maneras, son conductas. Son formas de vida, nueva vida. Dice a la virtud, conocimiento. ¿Conocimiento de qué, hermano? De la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Aquí vas checando y tú dices: oh, wow, me falta mucho por aprender de la Biblia. Tengo que completarme en eso. Amén, hermanos.
Hay que completar no solo virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. No sé a quién le falta dominio propio esta mañana, pero si te falta, hay que completar eso. Dice amén, iglesia. Ay, que a mí no me pueden decir nada porque soy un favorito. Tienes que dominarte. Ese es parte de tu proceso de plenitud, mi hermano. Buscar el control. Yo escuché decir chichicaste por ahí. Ese es un gusanito que pica, ¿verdad? Que no lo pueden tocar porque te quema. Hermano, tenemos que agregar estas cosas a la fe. Gloria a Dios, porque ya tenemos fe y somos salvos. Pero el Señor no quiere que te quedes solo con la fe y ser salvo. Él quiere completarte. ¿Usted me va siguiendo, hermano? La virtud del buen vivir, el conocimiento de la palabra de Dios. Luego dice el dominio propio. Al dominio propio, paciencia. ¿A alguno le falta paciencia? Complételo. Pídale al Señor, el Espíritu Santo, dame paciencia. Ya no soporto a este muchacho, a este hijo, a este esposo, esposa. Necesitas ese elemento que sumar a tu crecimiento, a tu proceso de plenitud. Por eso dice que el Señor nos lleva a la plenitud, hermano. El Señor te va a dar paciencia. ¿Qué más dice que hay que agregar a la paciencia? Piedad. ¿Sabes lo que es la piedad? Una devoción al Señor. La vida piadosa es una vida que realmente pone primero al Señor. Cuando usted pone primero a Dios y dice, no, hoy es día del Señor, yo tengo que ir a adorarlo, usted está mostrando piedad. Usted muestra piedad. Piedad no es compasión, esto es otra cosa. Piedad es una actitud de amor hacia Dios, hermano. De que usted pone en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre su trabajo. Dios está primero. ¿Cuántos saben que Dios es primero en todo? Y cuando usted lo demuestra y lo hace, entonces usted está agregando piedad. Entonces probablemente si has descuidado tu amor a Dios, tu relación con Dios, hay que agregar piedad a la fe esta mañana. No solo virtud, conocimiento, dominio propio, ¿verdad? Paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. ¿Sabe lo que es el afecto fraternal? Que nos llevemos bien aquí entre todos, que nos respetemos, que nos saludemos, que seamos buenos compañeros y buenos hermanos. ¿Cuántos me están oyendo, hermano? Me falta afecto fraternal probablemente porque yo no me quiero relacionar con nadie. Te falta afecto fraternal. Afecto fraternal es un principio espiritual para el convivir, el buen convivir como familia espiritual. Imagínese si te falta afecto fraternal, incluso hasta en tu familia, que menos en la iglesia. O sea que realmente eso hay que sumarlo. Amén, hermanos. Hay que completar el afecto fraternal. Porque el Señor dice, tu gentileza sea conocida de todos los hombres. Bendecid y no maldigáis. Si tu amigo tiene hambre, pues dale de comer también a tu enemigo. O sea, eso es afecto fraternal, hermano. Y si te falta, hay que completar eso. Que Cristo nos ayude a completar estas cosas. Dele aplauso al Señor si quiere. Al afecto fraternal, amor. Así que llevamos dos conceptos de plenitud hacia la plenitud de una iglesia en plenitud, una iglesia que va buscando su plenificación, su ser completada en Cristo. No solamente es la fe y la salvación, debe registrarse, debe ordenarse, ponerse a la orden, su nombre que cuente en la grey del Señor. Pero en segundo lugar, que vaya completando lo espiritual que le hace falta. Porque no solo quiere números, quiere calidad el Señor. Amén. No solo cantidad, sino calidad. Y por eso es que sí, él no es que no quiere números, ya dijimos que quiere contar, pero quiere también lo mejor de nosotros. Vamos adelante. Pleroma o plenitud significa en tercer lugar una persona, una iglesia que está siendo equipada o conformada. Equipada. Cuando oye la palabra equipar, piense en el trabajador que va con todas sus herramientas, como dicen los hermanos, con todos sus fierros. Imagínense que va un soldador sin sus fierros a soldar. ¿Y ahí cómo lo va a hacer? ¿Con los dedos? No puede hacer nada. Un fontanero, un mecánico, necesita herramientas. ¿Qué necesita? ¿Y qué necesita la iglesia? Herramientas. O sea, ya eres salvo, ya contaste. Ya estás llenándote del Espíritu y estás creciendo en virtudes, pero ahora necesitas trabajar con herramientas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tú no puedes quedarte con las manos vacías.
Tú tienes que decirle, Señor, equípame. ¿Cómo le vamos a decir esta mañana? Equípame, Señor. ¿Y sabe cómo te va a equipar el Señor? Con dones y ministerios. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos quieren dones y ministerios, hermano? Están para nosotros. Eso es plenitud. ¿Cuál es el don que tienes para Dios? ¿Cuál es el don que Dios te dio? ¿Cuál es el ministerio? Así que, hermano, esta mañana, si tú quieres ser una iglesia que va en plenitud, usted debe saber cuál es su don, cuál es su ministerio esta mañana. Y si no lo tiene, esa es una pendiente todavía. Para llegar a ese proceso de plenitud, usted debe decirle, Señor, equípame. Plenitud significa equipado con lo necesario. Vamos a 1 Corintios 12:7. Veamos ahí cómo el Señor tiene para todos nosotros esas herramientas que ahí le llama dones espirituales. Y está para todos nosotros, hermano, para usted, para mí. 1 Corintios 12:7, dice así el Señor aquí, pero a cada uno, oiga bien, siempre uno, ahí está el conteo individual. No dice a algunos, no dice a muchos, no dice a todos, pero dice a cada uno. Y usted es uno esta mañana. Así que los dones son para usted. Porque dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu se le es dado a cada uno. Aquí viene el equipamiento ya entonces, porque luego Pablo va a describir los dones que hay ahí, hermano, los regalos, las herramientas del Espíritu. A uno el Señor les da profecía, ¿sí o no? ¿No me oyeron? ¿Les da profecía o no el Señor? Claro. A otros les da sabiduría, ciencia, discernimiento. A otros les da fe para mover montañas y milagros. A otros les da interpretación de lengua, género de lengua, dice la palabra de Dios. Muchas cosas. Hay dones de poder, dones de palabra, dones de hermanos de todo tipo de expresión y de manifestación. Hay otros dones, no solo este texto habla de dones. Hay otros pasajes más de Pablo que habla de dones. Hay dones de servicio. Hay dones de administración, dones de enseñanza, etcétera. Pero lo que estamos hablando entonces, que dice el Señor, a cada uno se le da. Eso está pendiente entonces. Si usted dice, yo no estoy sirviendo en un don, eso es algo que debes buscar completar. Amén, hermano. Debo completar. Estoy pendiente en eso porque el Señor nos quiere a todos llevar a plenitud. No solo quiere salvarme, quiere planificarme, quiere completarme. Y el tercer lugar que estamos estudiando es ser equipado. En ese mismo capítulo 12 de Corintios, el verso 11, dice otra vez, 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, otra vez dice, en particular como Él quiere. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo, hermano, es soberano y decide a quién le da lo que Él quiere. Y lo más importante, hermano, es que necesitamos que Él reparta los dones dentro de la iglesia. Y vamos a gozarlo y celebrar cuando el Señor use el don que Dios te ha dado a ti, que todos lo ministre, gloria al Señor, y lo use para la gloria del Señor. Pero debe ser equipado con el don. Por eso dice, le es dada la manifestación. Reparte. Usted dice, no me ha llegado la repartición todavía. Oye, hermano, si ni siquiera se ha hecho contar, ni siquiera quiere llenarse del Espíritu, ni siquiera trabaja en su virtud, en su conocimiento, en su piedad, ¿cómo quiere que le reparte dones y ministerios? ¿Usted me está siguiendo, hermano? Una cosa va con la otra. Porque imagínese que el Señor te da dones a ti. No tienes madurez, no tienes conocimiento de la Biblia. Y el Señor te da un don. ¿Sabe lo que puede pasar? Con ese don puedes dañar a un hermano más bien. Hay gente que ha recibido dones y han dañado a otros más bien con esos dones. Porque no han crecido en otros elementos. Conocimiento, piedad, afecto fraternal. Así que, hermano, antes de estar pidiendo, Señor, úsame para hacer milagros, profecía, lléname de piedad, lléname de amor, lléname de conocimiento, lléname de madurez. Ayúdame a crecer primero para poder saber usar las herramientas. Gloria a Dios. O usted es capaz de darle un vehículo a un joven que dice, yo ya sé cómo encender el carro. Ah, pues te lo doy el carro, andate. Solo sabe encenderlo. O le va a dar una máquina peligrosa de cortar una sierra. Ah, ya sé cómo se enciende esa sierra. Ah, pues corta todo eso vos con esa sierra. Es un peligro. Y Dios es sabio. Dios no quiere ni que usted se dañe ni dañe a otros. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, aunque no lo crea, un don
es poderoso y puede dañar a alguien. Como dice un dicho ahí, en las manos incorrectas es peligroso. Es peligroso. Por eso dígale al Señor, Señor, ayúdame a ser digno a poder desarrollar estos dones. ¿Cuántos alaban su nombre? Es importante por eso, hermanos. Dice Pablo, el conocimiento sin amor envanece. Fíjense. Entonces hay personas que quieren mucho conocimiento, pero como no han desarrollado amor, se creen los mejores de todos después. Y orgullosos y menosprecian a los demás. Entonces ahí está usando mal lo que Dios le está dando porque no ha crecido en buen equipamiento en este tercer paso. Y voy a leer un texto más, Efesios 4:11, donde están los ministerios. Y ve ahí cuál es el propósito, hermano, de los dones y ministerios. Con ese texto completamos este tercer paso. El Señor quiere contarnos, quiere llenarnos del Espíritu y las virtudes, pero también quiere equiparnos, quiere dotarnos de herramientas. Dice Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién fue el que constituyó estos ministerios, hermanos? Jesucristo, Él mismo. Por eso se complementa con Corintios, que dijimos que Él reparte como Él quiere. Ahora, ¿usted puede anhelarlo? Sí puede anhelarlo. La Biblia dice, anhelar los dones mejores. ¿Usted me está siguiendo, hermano? Usted puede anhelar. Dice el que anhela obispado, es decir, pastorado, ministerio, buena obra desea. Usted puede anhelar dones y ministerio, pero al final la decisión viene del cielo para usted y para mí. Y Él sabe lo mejor que usted puede desarrollar. De tal manera que usted debe procurar cómo crecer en los elementos que estamos hablando, ser parte del pueblo de Dios, colocarse en el orden para ser llamado, para ser llenado, para ser equipado y luego entonces estará listo para alcanzar esta plenitud. Mire lo que dice Efesios 4:13. ¿Para qué el Señor nos da todos estos dones y ministerios? 4:13 de Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, maduro, perfecto es maduro, a la medida de la estatura de ¿qué, hermano? De la plenitud de Cristo. Mira hasta dónde nos quiere llevar el Señor. Mira hasta dónde te quiere el Señor, hermano. Él te quiere en la plenitud de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor te quiere a ti y a mí como Cristo, a la plenitud de Cristo. ¿Cuántos desean eso, hermano? Anhélalo, hermano. Deséalo. Así como anhelas un buen trabajo, una buena casa, qué sé yo, anhela la plenitud de Cristo esta mañana. Amén, hermano, anhela. Yo quiero ser como Cristo. Ayúdame a crecer como Cristo. Gloria al Señor. Por eso Pablo oraba, solo repito este texto rápido, nótelo, 4:19 de Gálatas. Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miren, qué interesante. Por eso digo que esto es la idea de lo paradójico. ¿Acaso Cristo ya no estaba en ellos? Ya estaba en ellos. Pero Pablo dice, quiero que Cristo sea formado en ustedes. Por eso digo, estamos completos, pero incompletos. Y esta mañana el mensaje es que nos centremos en lo incompleto que estamos para que sigamos buscando de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos dependiendo de Dios. No creamos que ya lo podemos, la sabemos toda, ya no necesitamos nada. Cuando lleguemos a eso es cuando más incompleto estamos. Cuando uno piensa que ya lo tiene todo, está muy incompleto. Como decían los filósofos de antes, el que dice que sabe y no sabe nada, dice, ¿verdad? Él mismo decía, yo solo sé que no sé nada, decía el filósofo. O sea, realmente uno debe ponerse en las manos de Dios y decir, Señor, yo no soy nada sin ti. Yo no puedo nada sin ti. Por eso vamos en orden. Queremos que nos cuente el Señor. Me pongo en la fila, que me cuente mi nombre. Luego el Señor me llena del Espíritu Santo y me ayuda a desarrollar esas virtudes. Yo debo trabajar porque cuando el Señor dice, añadan a la fe, no dice que el Señor lo añada. Es usted y yo que debemos añadir a la fe. Es trabajo de nosotros. ¿Me está siguiendo ahí, hermano? O sea, usted debe añadir conocimiento, usted debe añadir piedad, amor fraternal, etcétera. Y luego el Señor dice, ya estás listo, tú comienzo a equiparte con dones, con ministerio. Cristo va siendo formado ya en nosotros. Y voy al último punto, el último significado de plenitud. Plenitud también, hermanos, una vez que hemos seguido el proceso de estar contado, llenado y equipado, pues ¿para qué es todo esto, hermanos? En cuarto lugar, plenitud significa funcionar plenamente o correctamente.
funcionar. Fíjese qué interesante, hermano. O sea, todas las cosas nosotros queremos, los equipos, por ejemplo, queremos que funcionen bien. Y si funcionan mal, pues necesita una reparación, ¿verdad? Un carro, una máquina, lo que sea. Queremos que funcionen bien. Yo te digo esta mañana, ser una iglesia en plenitud es una iglesia que funciona bien. ¿Cuántos dicen amén? Que tú estés llegando a la plenitud de Cristo, en cuarto lugar, significa que Dios quiere que usted funcione bien como hijo de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Acaso se puede funcionar mal? Claro que se puede funcionar mal. Creyentes que no son contados, creyentes que no se llenan, creyentes, ¿verdad?, que no van creciendo, van a funcionar mal. Es algo como lógico pensar que si no sucede lo anterior, tampoco va a lograr funcionar bien. ¿Por qué? Porque esto nos va preparando para funcionar como hijos, como creyentes. Hermano, la plenitud significa, queremos ser una iglesia en plenitud, una iglesia que desempeña bien lo que Dios le ha encomendado. Una iglesia que está desarrollando bien lo que Dios le ha dado. Así que imagínense, el Señor te va a bendecir, te va a dotar, te va a equipar, te va a llenar, pero te va a pedir cuentas después. ¿Me escuchó? No me escucharon todo. Si ya eres contado, ya fuiste llenado y ya has crecido, a funcionar, hermano, a desempeñarlo. Porque si no lo hago, Dios me va a llamar a cuenta mi mayordomía. Te va a pedir cuenta de lo que Él te dio. Y por eso vamos a leer aquí 1 Pedro 4:10. Hay una exigencia, en cuarto lugar, ser una iglesia plena, ser un creyente en plenitud. Es un creyente que ya está contado su nombre, que ya ha formado, que ha sido llenado y formado, equipado. Entonces no le queda otra que estar desempeñándose, que estar funcionando. 1 Pedro 4:10. Otra vez, esto es individual. Aquí estos puntos el Señor no dice para todos, no dice cada uno. Mire, 1 Pedro 4:10. ¿Cómo comienza, hermanos? Cada uno según el don que ha recibido. Fíjese que eso se completa con el punto anterior. Fuimos equipados. O sea que para Dios, para la Biblia, usted más de algún tiene. Amén, hermano. Yo no sé cuál es, pero usted tiene un don. Que lo esté desarrollando, eso yo no sé, eso ya es cosa suya. Pero la Biblia dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Qué cosa es ministrelo, hermano? ¿Qué es ministrelo? Póngalo en práctica, póngalo a trabajar. Entonces ahí usted tiene que evaluarse esta mañana. ¿Está en plenitud? Si está desempeñando lo que Dios le ha dado, o sea, está ministrándolo. Si no lo está desarrollando, está estancando su plenitud, su proceso de planificación. Usted debe funcionar con lo que Dios le ha dado. Hermano, usted no puede decir yo no puedo hacer nada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo se lo digo, se lo recuerdo esta mañana. Si usted está aquí es porque Dios lo puede usar. Es porque Dios tiene dones para usted también. Y usted puede hacer algo. Por eso te digo, haz que tu nombre cuente en las manos de Dios. Ponte en las manos de Dios. Él te va a equipar, Él te va a usar, Él va a hacer toda la obra. Pero necesita instrumento en las manos del Señor. Es lo que pedimos esta mañana. Función, hermano. Desempeño. Gloria a Dios. ¿Acaso no evalúan sí en las escuelas y en los trabajos desempeño? ¿Verdad? Buen desempeño laboral, buen desempeño académico, todo eso se evalúa. Mi Dios evalúa las cosas también. Cada día que iba haciendo la creación dice, y vio Dios que era bueno lo que había hecho. Así que yo no sé si Dios puede decir cómo va tu plenitud esta mañana. Él está evaluando. Pero lo bueno es que nos está llamando a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Para poder decir, Señor, yo quiero hacer lo que dice 1 Pedro 4:10. Según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme significa, hermano, que Dios va a usar a cada uno de manera diferente. Multiforme, imagínense cuántas maneras Dios tiene de usar, una para cada uno, gloria a Dios. Y diferente. Usted se va a gozar si Dios me usa a mí y yo me voy a gozar como Dios lo usa a usted. Amén. Eso es, que nos ministremos. Dice, ministro a los otros.
Ese es el llamado en cuarto lugar. Una iglesia en plenitud, un creyente en plenitud debe funcionar según el don que ha recibido. Verso 11, sigo leyendo. 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que Dios quiere, hermano, es que reciba Él la gloria en todo lo que hacemos. ¿Y cómo la va a recibir? A través de tu plenitud. Gracias, hermana Angélica, ya me está comprendiendo, ¿eh? ¿Cómo va a glorificar usted a Dios? A través de que usted alcance su plenitud. O sea, usted no va a decir gloria a Dios, ya le glorifica a Dios. No, es con su vida, con su trabajo, con su crecimiento, con su desarrollo, le está dando la gloria a Dios. Así que esta mañana nosotros decimos que el Señor nos ayude a ministrar lo que hemos recibido, que el Señor nos ayude a ser contado, completado, equipado y funcionar. Gloria a Dios. Voy a terminar con Efesios 4:15 y 16. Terminamos ahí. El trabajo en la iglesia, hermano, es un trabajo que Dios lo ordena, Dios lo coordina, Dios lo cuenta, Dios lo organiza. Porque si fuéramos por parte nuestra, hermano, nosotros no nos ponemos de acuerdo en nada si no está Cristo en medio. Si el Espíritu no está en nosotros, hermano, hubiera solo desorden. Pero cuando Dios es Dios de orden y no de confusión. Y por eso estamos llevando el proceso de ser una iglesia plena, que está en orden, está contado, está llenado, equipado y está funcionando. Pero aquí este punto importante de Efesios 4:15, funcionar coordinadamente. No decir, yo tengo esto que Dios me dio y lo tengo que hacer, aunque no quieran. No funciona así el Señor. ¿Cómo debemos trabajar? Coordinadamente, se lo leo en la palabra. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor. Mire cuál es la base de todo el trabajo de la iglesia. La verdad en amor. Ponemos esos dos pilares primero. Siguiendo la verdad en amor, que dice la Escritura, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, bien concertado, el cuerpo, hermano, usted y yo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Sabe que la palabra coyuntura es la palabra antigua para lo que hoy le llamamos articulación? ¿Qué es una articulación? Esto es una articulación. Es lo que une un hueso con otro. Para que todas las coyunturas, todas las articulaciones, es decir, usted es un miembro y yo soy otro y nos tenemos que articular. Usted me está comprendiendo, hermano. Tenemos que coordinarnos. Usted no puede hacer una cosa lejos de nosotros, ni yo lejos de usted. Tenemos que estar coordinados, bien concertados. Para que todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento. La iglesia va a crecer cuando trabajemos unidos, coordinados, conectados unos al otro. La iglesia va a crecer edificándose en amor. Bendito el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a llegar a esa plenitud. Dios quiere llevarnos a esta plenitud, hermano. Él hará posible que cada uno en particular sea contado, sea equipado, sea llenado y funcione coordinadamente. ¿Dicen amén? ¿Dice amén? Gloria a Dios, porque no es mi palabra, es lo que es la palabra de Dios que he leído. Póngase de pie esta mañana, gloria al Señor. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.